Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Yo les traía un mensaje, pero ahorita Jesús me dijo, ese no es el que vas a dar. El que vas a dar es este que te estoy dando ahora mismo. Iba a dar un mensaje, pero Jesús me lo cambió. El Rey de Reyes me lo cambió totalmente. Dice la Biblia en Éxodo. En Éxodo capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, le decía Moisés, habla ahora al pueblo, y cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas. Esos son recipientes de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gracia, por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos del siervo de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, porque mis maravillas se multiplicarán en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del Faraón y no envió a los hijos de Israel de su país. La historia de Israel es una historia muy abarcadora, es una historia muy grande, donde todos sabemos que han pasado, vagaron 40 años por el desierto, hicieron lo que no tenían que hacer. Y bueno, es una historia bastante larga, ¿no? Pero la historia del pueblo de Israel no es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, sino es lo que Dios por medio de la historia nos puede hablar. No nos vamos a enfocar en la historia, sino nos vamos a enfocar en lo que Dios nos quiere decir por medio de la historia de Israel. Y la Biblia en el capítulo 11 del Éxodo nos habla sobre la nueva plaga, y le hablaba a Moisés sobre la nueva plaga que traería sobre Egipto, una plaga mortal, una plaga que heriría a todos los primogénitos, tanto hombres como animales, primogénitos tanto de hombres como animales, de las bestias. Y era una plaga mortal. Dice la Biblia que la que había en aquel entonces no lo habrá después. Entonces fue una plaga tan grande, yo creo que no es parecida con la que estamos viviendo hoy, pero es algo similar. Hay terror, había terror en medio del pueblo de Egipto, había miedo,
había incertidumbre, había personas que no se creían lo que estaba pasando. Pero había una diferencia. Siempre había una diferencia entre Egipto, entre los egipcios y los israelitas. Siempre había una diferencia. Y vamos a ver 3 puntos en esta diferencia por la cual Dios marcaba la diferencia con sus hijos. Dios marcaba siempre la diferencia con sus hijos y Dios sigue marcando la diferencia con los hijos de Dios hoy en día también. Amén. Dice la Biblia que Jehová en el versículo 3 del capítulo 11 dice: y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. Aquí tenemos la primera sorpresa que Dios le da a los israelitas. Y es la sorpresa que Dios nos da a nosotros, los hijos de Dios. Tú y yo tenemos gracia. Dios nos pone gracia en medio del problema para con los hombres. ¿Cuántas veces hemos ido a resolver cualquier problema? Y hasta yo mismo he dicho, ¿qué va? No se puede. Y Dios siempre me ha sacado un susto. ¿Es o no es? ¿Cuántas veces he ido? Y yo te he dicho, niña, no vayas porque no vas a resolver. Y has venido con todo en la mano. Pero ¿cuál es el problema de la diferencia? Es que Dios siempre pone la diferencia en los hijos para con los impíos. Es que Dios nos pone la gracia de su espíritu para con los hombres. Eso está más claro ni el agua. Dios siempre marca una diferencia de los hijos de Dios con los impíos. Y en este caso lo fue con los israelitas. Amén. Pero si seguimos leyendo, el primer punto es ese. Dios nos pone la gracia del Espíritu, nos pone su gracia para con los hombres. Hay que vivir confiado en Dios en ese sentido, que Dios nos pone gracia. Vamos a resolver cualquier problema y vamos con la incertidumbre y vamos con la desconfianza. No, hasta yo mismo me digo, vamos con la confianza que Dios puso la gracia en mí para con los hombres. Porque cuando Dios le dijo, maten el cordero, pongan los dinteles de la puerta, todos los israelitas obedecieron. Cuando Dios decía algo al pueblo por Moisés, todos los israelitas obedecían. Pero la gracia viene ¿por qué? Por la obediencia a Dios. Ese es el key es ese. La obediencia y Dios te manda gracia. Obediencia y Dios te manda gracia. ¿Entiende lo que le digo? Obediencia. Está bien, obediencia, confianza, pero Dios te manda gracia para con los hombres. Y seguimos leyendo y vamos al segundo punto. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero no es ahí. El versículo 7 nos dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los hijos de Israel. ¿Qué dice Dios? Partimos de la obediencia, pero ¿qué dice Dios? Yo voy a hacer esto, pero para que sepan que yo soy Jehová, a ustedes no los va a tocar. Para que sepan que yo soy Jehová, a ustedes no los voy a tocar. Pasaba en todas las partes de Egipto. Morían personas en todas las partes de Egipto. Morían personas en cualquier lugar de Egipto. Aparecía un animal muerto. Aparecía una persona, un niño, un adulto, un primogénito. Aparecía muerto. Pero vean a las aldeas de los israelitas. Ninguno estaba muerto. Ninguno moría. Y cuando el rey mandaba a sus soldados a aquel lugar, ningún israelita. Pero ¿qué estaban haciendo los israelitas? En la casa orando. ¿Qué estaban haciendo los israelitas?
trancados, confinados en la casa, pero estaban orando. Señor, no nos toque, Señor, no nos toque. Señor, aquí estamos, mira a tus hijos, no nos toque. Pero estaban orando. ¿Pero qué era eso? Obediencia. Cada vez que Moisés hablaba, Dios hablaba por medio, Moisés hablaba por medio de lo que Dios le decía y le hablaba al pueblo. El pueblo entendía y el pueblo hacía. ¿Qué tenemos que hacer? Trancados, confinados. ¿Son tiempos de qué? Tiempos de clamor, tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de vigilia. Vamos a hacer una vigilia pronto. Tiempos de orar, tiempos de ayunar. ¿Qué eran tiempos de aquel momento? Tiempos donde las personas estaban con sus hijos así. Señor, no nos toque. Señor, mira a tu pueblo. Señor, mira a tus hijos. Padre, aquí estamos. Pero obediencia a Dios. Trancado, pero orando. Confiando. Obedeciendo lo que el profeta había dicho. Obedeciendo lo que el profeta había dicho. Lo que Dios había dicho por medio del profeta. Y así habían muchos que decían, este está loco. Este no sabe ni lo que dice. Había unos cuantos que decían, este está loco, no sabe ni lo que dice. No le hagan caso. Pero aún así, Dios los cuidaba. Aún así no le pasaba nada. Aún así iban a Egipto, iban al comercio, al lugar del comercio de Egipto y no les pasaba nada. ¿Por qué? Habían israelitas que estaban trabajando en el palacio del rey y aún así a ellos no les pasaba nada. ¿Sabe qué? Ni les tocaba ni les tocaba este pelo. No le hacían nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los impíos y los hijos de Dios. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre el impío y entre el hijo de Dios. Si nos consideramos hijos de Dios, entonces, y estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, entonces Dios, ¿sabe lo que dice Dios? A este no me le van a tocar ni un pelo. Vamos a seguir leyendo el 8. Y descenderán a mí todos estos siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Aquí viene lo otro. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Aquí viene lo otro. Y es que por la obediencia Dios se manifestará en ustedes. ¿Tú sabes cómo? Con maravillas, con señales. Dice la nota que puse aquí, por obedecer a Dios, las maravillas de Dios se manifestarán y se multiplicarán. ¿Cómo se fueron los israelitas? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo dijo Jehová que se iban a ir los israelitas? Y Jehová dijo a Moisés, el faraón no nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen y en la tierra de Egipto. Si obedecemos a Dios, las maravillas se van a multiplicar en nuestras vidas. Las maravillas se van a multiplicar en nuestras vidas. Las maravillas de Dios se multiplicarán en nuestras vidas. ¿Sabe cómo qué? Como el agua. Pero todo depende de algo, mi hermano. Solo depende de algo. Dependemos de algo. Dependemos de la obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, no pone gracia. Si obedecemos a Dios, nada, ni plaga, ni enfermedad nos va a tocar ni un pelo. Si obedecemos a Dios, las maravillas de Dios se manifestarán y se multiplicarán en nuestras vidas. Esto es la palabra de Dios. Yo traía otra cosa, pero Dios me dijo, esto es lo que yo quiero que tú des. La obediencia es lo más importante.
Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia para con Él. Hay que orar, Mira, hermanos, son tiempos de oración. A veces hasta vago yo me pongo. Y le doy gracias a Dios por esa mujer. Porque me dice, levántate y orar. Son tiempos difíciles donde la fe puede ser probada en nuestras vidas. Son tiempos difíciles donde la fe va a ser probada en nuestras vidas. Y yo tenía un pastor que el pastor me decía, el pastor venía y me decía, llegarán tiempos, vivirás tiempo en que tu fe va a ser probada. Vivirás tiempo, ella sabe lo que digo. El pastor nos decía, vendrán calamidades, vivirás tiempo en que tendrás que decir, Señor, aquí estoy. Y yo no entendía el por qué me lo decía. Y me decía, ahora, mantén, no es que tengas una rutina para orar. No es la rutina de oración a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. No es una rutina de oración. El problema es que tiene que salir de ti. El problema es que tiene que salir de ti pasión por orar. Tiene que salir de ti el aquello de que quiero orar. Necesito la oración. El pastor me decía, no es la rutina, sino es que tú necesites orar. Tú necesites estar en momentos con el Dios. Tú necesitas estar en momentos con el Padre. Cuando el Padre quiere estar contigo, ni caso le hacemos. Porque Dios quiere estar con nosotros. Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que escucha, habla y ve. Entonces Dios quiere a veces estar tiempo con nosotros. Y nosotros, mira, sordo. ¿Y cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces no ha pasado? Levántate a las 5 de la mañana, a las 6. ¿Qué piensas que te han llamado? Muchas veces. A mí me han llamado un montón de veces. Pues, me vino para un lado y sigo. Pero yo le hago caso a ella. ¿Tú sabes por qué le hago caso a ella? Porque a ella, virgen y se planta de pie. Ahí. Y me dice, oye, dale que hay que orar. Cuando ella dice, párate que hay que orar, párate que hay que orar. Pero eso es Dios hablando a nuestra vida. Es Dios diciendo, oye, quiero tener tiempo contigo. Es Dios diciendo, quiero tener tiempo contigo. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cuántas veces no has sentido tú o yo? No hemos sentido a veces personas que se nos paran al lado, pero que no nos dan temor, que no nos dan miedo, más bien nos da una sensación de paz. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Pero es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Oye, levántate que te quiero decir algo. Y no le hacemos ni caso. Lo que tenemos que hacernos sensibles. Si lo somos, hay que volverlo a retomar. O hay que seguir. O hay que decir, Señor, estoy aquí. Aunque tenga sueño, pero estoy aquí. Pero estoy aquí. Yo tenía el pastor, digo tenía porque no es mi pastor ahora, pero está vivo. Se metía un día, se metía 2, se metía una semana sin comer nada. Pero pastor, usted está loco. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a hacer eso? Porque Dios me llamó a eso. A veces tú preguntabas por el pastor y el pastor ¿dónde está? Está en una casa por allá haciendo vigilia o haciendo ayuno. Pero es que yo no entendía y se metía horas y horas y en oración. Y nosotros mismos le decíamos, pero ese hombre está loco. Pero ahora entiendo que la oración era la necesidad de él. Ahora entiendo que la oración era la necesidad de él. Asimismo, tenemos que hacer que la necesidad de orar brote en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Y nos hacemos el sordo. Y nos hacemos el sordo. Y lo que Dios nos está diciendo, si obedecemos, yo te pongo gracia. Si obedece, no te va a pasar nada. Si obedece, no te va a tocar ni un pelo. Si obedece, porque son promesas que Dios nos da. Pero hay que obedecer, hermano.
Son tiempos difíciles. Y Dios en estos momentos nos manda a orar. En estos momentos nos manda a orar. No es otra cosa. Orar, vigilar y ayunar. Sabemos que esto va a pasar, porque sabemos que va a pasar. Pero ¿cuál es la promesa que Dios nos da? Que plaga no tocará mi morada. Esa es la promesa que Dios nos da. Que plaga no tocará nuestra morada. ¿De verdad? Así que búscame una adoración ahí, vamos a adorar. Que es tiempo de adorar ahora. Tiempo de adorar a Dios.